Bien. Una recomendación es que he estado notando en la parte de atrás, dos en realidad, y me entristece esa situación porque ya hay 5 años, están ya a pocos meses de entrar a un internado de eso, ya no se lo cuenta ni siquiera con parte académica dentro de la universidad, ya es más práctico. Y son dos cosas. El primero es de que me van a ver ustedes a mí que las cosas que son correctas van a ser correctas y siempre las voy a avalar lo que sea correcto. Pero lo incorrecto no me agrada. Y ustedes han visto acá yo cómo les he venido explicando cómo fue mi formación, las cosas que le digo a los residentes o al interno, o cuando les llamo la atención, lo hago para que puedan mejorar e incluso les digo a ustedes para que ustedes sean mejores. ¿Sí? Y dos cosas que no me agradan es de que sabiendo que tienen que ir de blanco, ¿cierto? No vayan de blanco. Sabiendo que tienen que ir con guardapolvo, no lleven guardapolvo. Y no hay ni una excusa. Me han dicho muchas, pero ninguna es válida. Sabiendo que tienen que ir con guardapolvo, manga larga, llegan con manga corta. O sea, no es admisible. No. No es no. Y eso desde el primer día. Blas, ¿dónde está Blas? Blas le pasó, yo lo vi. Y no es ni siquiera su primera práctica, semiología o primera práctica hospitalaria, se sabe. O sea, estamos en área de patologías pulmonares con mayor razón. Entonces, chicos, y lo voy a seguir haciendo, no va a pasar aquel que no vaya como tiene que ir al lugar donde tiene que estar. No va a ingresar. Así como ha venido ocurriendo, van, se consiguen y si consiguen, vienen, está abierto, pueden entrar a la visita, perfecto. Pero quien no viene, no. Segundo punto, ¿dónde están yendo a pasar la práctica? A un hospital. ¿De qué materia? ¿Medicina interna? ¿Área clínica? Sí, o es área quirúrgica, o es área de patología, de cirugía plástica, de área de anatomía patológica, de dermatología, como para que ni siquiera no lleven el estetoscopio. Chicos, a partir de mañana, quien no lleve el estetoscopio, tensiómetro, mínimamente, no va a pasar su práctica tampoco. ¿Cómo piensan escuchar abdomen, corazón, pulmones? Por favor. Ya yo les expliqué cómo viví mi carrera de medicina en Cochabamba. ¿Y con cuánto? Mensual. No me vengan a poner excusas de la parte económica. No hay eso. A estas alturas al menos, o sea, es imposible. No les estoy pidiendo un Lichtman Cardiology 3 o aquellos que te dan el diagnóstico, no, nada de eso. ¿Me entienden? O sea, a ninguno he pedido eso. Pero que no lleve libreta, lapicero, hasta cinta métrica deberían tener, tensiómetro, oxímetro. No es permitible, no es permitible. ¿Cómo se supone que están yendo a la guerra? Están yendo desarmados. Y los que van desarmados, pues rápidamente, entonces, ¡pum! A partir de mañana, bueno, en realidad ya la guerra comenzó. Y a partir de mañana, quien no llegue con algún material, para poder aprender ustedes mismos, es mejor que no hacer. Seamos realistas. ¿Alguien no tiene un estetoscopio? Quinto año de medicina, desde tercero de prácticas. ¿Yo qué hubiese hecho si
si no tuviera estetoscopio y viviera en el extremo de la pobreza y no quisiera moverme un pelo para generar un solo boliviano de forma diaria. Generando un boliviano de forma diaria a lo largo de los 365 días, tuviera 365 bolivianos. ¿Yo qué haría si a pesar de eso no quisiera mover un solo dedo para generar un boliviano diario? Me prestaría de toditos mis compañeros el que no vaya a práctica prestándome el estetoscopio, aunque sea te lo llevo a la universidad después. Aunque sea salvo mi práctica, pero no hay excusa. Las limitantes, ya les he dicho, se las ponen ustedes mismas acá. Sáquense esas limitantes. Sáquense esas limitantes. Si ustedes no rompen sus propias barreras mentales limitantes, ya les he dicho, su zona de confort va a ser así de chiquitita y cuando salgan médicos generales no van a saber qué hacer. No van a saber dónde van a ir. Hay más de, hasta el año 2020 habían 3.000 médicos de taxista en Santa Cruz. Solo Santa Cruz. Les he dicho, estudiantes de aquí, que eran mías, mis estudiantes anteriormente, están de visitadores médicos. Me visitan. Ustedes mismos se están comenzando a proyectar como uno quieren que los vean. Entre ustedes mismos, con seguridad que aquí van a ver pediatras, neurocirujanos, cirujanos plásticos, excelentes cirujanos generales, urólogos, van a ver todas las especialidades de todos ustedes. Y entre ustedes mismos se van a necesitar el anestesiólogo, el internista, el terapista, el cardiólogo. Pero así no escuchas en la universidad era así, mi compañero. Ni voy a llamar si así se está comportando, no va a hacer nada. Y en la privada, que vaya a valorar un paciente mío, así de esa característica, no me dice, entre ustedes mismos, ¿cuántos problemas hay en la parte médica pública y privada, donde, entre paréntesis, no debería haber enemigos, sino quizás es lo que ronda ese título por los pasillos, no debería ser enemigo. Pero dicen, no, el enemigo del propio médico, ellos mismos dicen, es el médico. Es el que te está hablando bien y por detrás te está dando paz. Hoy mismo tengo una tía internada en cardiología y cuando voy caminando hacia el bloque de cardiología y en el mesón era el nefrólogo discutiendo con la cardióloga y ahí a sus lados los residentes e internos mirando. ¿Qué escenario más horrible? ¿Qué escenario más horrible? O sea, no podés discutir por un paciente. O sea, discutir quién tiene la razón, ¿no es cierto? Y encima hombre y mujer. O sea, qué irónico, o sea, no podés, digamos, ¿no? Lo que podés hacer es ponerte de acuerdo con tu colega para mejorar la conducta de tratamiento de ese paciente. Pero no ir a cuestionarle lo que usted hizo con ella, lo que yo hice con él. No. ¿Qué ejemplo le están dando al residente al interno? El premedio, ahí mirando. Y por si acaso eran gritos. O sea, me quería así explotar la cabeza, así. No puede ser así. ¿Dónde estamos? Esos mismos escenarios se escuchaban hasta los pasillos y los familiares salían y miraban. ¿Creen que eso es bueno? Puede ser el mejor cardiólogo, el mejor nefrólogo, el mejor lo que quieras. Pero si tu esencia como persona no refleja verdaderamente algo superior a una profesión, te va a quedar, como dicen, ¿no? Le quedó grande, ¿qué le dicen? El saco, le quedó grande el saco. Ustedes sean más grandes que el saco, no que el saco le quede grande. Ustedes valen como personas. Ustedes valen como personas.
Ustedes son personas valiosísimas. Entonces, ese valor es lo que ustedes tienen que demostrar. Pero no vayan así. Quiero verlos más pulcros, quiero verlos más riendo, contentos, participando. Vayan estudiando, chicos. No me vengan en cero como si fuese su primer práctica y teoría a la vez. ¿Me dejo entender? Como si no hubiésemos pasado ni una teoría, pero están yendo a la práctica. Les pregunto y no me responden algo ultra básico. Cosas ultra básicas. Acá hay más de 90 o 80 creo exámenes. 80. ¿Saben ustedes lo que significa tomarse el tiempo para cada opción uno calificar todo así micomilésimo? Así lo ven, ¿no es cierto? Para el tema del pareo, ¿no? Para las claves y todo eso uno por uno. Que no es lo mismo una pregunta bien o mal y listo, ¿no es cierto? Evidentemente es un tiempo que yo mismo quise hacerlo. Pero así como yo lo hago y me doy tiempo para muchas cosas, estoy seguro que ustedes disponen de muchísimo más tiempo que el de mí. Y si ponen más tiempo, entonces deberían ser más productivos también. Y la anterior vez les dije yo, dividan su tiempo a lo largo del día. Tiempo productivo, tiempo reactivo. Lean libros de desarrollo personal, desarrollo del ser. ¿Cuánto tiempo aplican en su celular? De forma diaria hay una parte donde les dice cuánto han consumido de teléfono a lo largo del día. No puede ser que no, pues si yo les describo mi rutina a lo largo del día, no puede ser que yo haga tantísimas cosas a lo largo del día. Y ustedes, yo quiero verlo con más información, con más cosas. Si alguien no tiene todos los libros, ahora con la inteligencia artificial hay una página que se llama MidSearch, donde agarras y le pones todo lo que quieres y te lo da con artículos, referencia y bibliográfica de dónde lo encontrás. Ese artículo actualizado para que no te vas al niño, no te vas al AMA, para que no te vas a la medicina, para que no te vas a Medicaid, para que no te vas a AMAS de medicina interna, directo te lo dan. Colocas actualización, fibrilación auricular y todo, te sale la referencia bibliográfica y todo en uno solo. Si sienten que el tiempo no les da, despierten 2 horas más temprano. Acuéstense 2 horas más tarde. Todo está en la mente. Cuando me dicen, pero ¿por qué no dormís ni domingo ni descansás un rato? ¿Para qué? Si después de mis 70 años voy a hacer. ¿Para qué ahora? La noche se hizo para descansar. ¿Qué le llaman? En China, se llaman esto como los samuráis, ¿perdón? Los monjes. Ustedes saben que duermen en la superficie de las ventanas, ¿ya? Y duermen solamente 1 hora en 24 horas. Duermen solamente 1 hora. La calidad de tu sueño, de tu buen sueño, no depende ni del colchón, no depende ni de la cantidad de horas que vayas a dormir. La calidad del sueño depende de otros factores que no están relacionados, como le digo, ni del colchón, ni de la cantidad de horas.
Puedes dormir 10 horas y despertar más cansado. Y les ha debido pasar. Se han dormido a las 8 de la noche y han despertado 10 de la mañana. Y despiertan más cansados que antes. ¿Por qué pasa eso? Y ni se dan cuenta. Ustedes tienen en su habitación un televisor. ¿Quién tiene televisor en su habitación? ¿Quién tiene televisor en su habitación? No tengan miedo, levanten la mano, yo también tengo. Todos los que tenemos televisor en la habitación, ustedes han visto que cuando está apagado hay un foquito rojo, que significa que está apagado. ¿Sí? ¿Se han fijado? Eso interfiere a tus neuronas directamente. Y todo el tiempo, mientras detecta ese rayo infrarrojo, está activo tu cerebro. No está en descanso. No tendría que haber ningún tipo de luz, absolutamente de nada, para que puedas entrar en un sueño afrentoso. Yo les he dicho, yo duermo a las 12 y me despierto entre las 4 y las 5 todos los días. Duermo 4 horas, a 5. Todos los días. O sea, ese es mi hábito, mi estilo de vida. Y no tengo sueño a lo largo del día. Y solamente tomo café una vez al día. Entre las 5 y las 6. ¿Por qué no pueden hacer cosas mejores ustedes? ¿Por qué? Bueno, estoy seguro que alguno de ustedes, con seguridad, que lo debe hacer. Han habido clases prácticas que han sido brillantes y han respondido absolutamente muy bien. Y hay otras clases que todavía no. Estamos por terminar el mapa. Y les decía yo de que todo el año vamos a seguir demorando. Pero se imaginan si solamente hubiésemos visto el programa al final del año, en la materia de hematología, como lo hacen los colegas en ese orden al final del año. Si terminando ahora el programa, está cortando. Pero yo lo voy a seguir hinchando a lo largo del año también. Es todo lo posible. Esa es la diferencia. Bueno, ese es mi sentido de hoy día para ustedes. Si no me interesara, directamente vendría a hablar del tema. Tómenlo como un consejo, un llamado a la conciencia para cada uno de ustedes. Piensen bien dónde están y dónde quieren llegar. Por temas de tiempo solo vamos a hablar de hemocracia secundaria hoy día. Medicina transfusional es un tema hermoso, amplio y a la vez muy poco conocido y muy poco puesto verdaderamente y correctamente en práctica, y por eso es que quiero darlo como una clase. Eso lo vamos a hacer el día jueves. Con eso terminaríamos hemato. Hablábamos la última clase referente al tema de su primer parcial oficial. De acuerdo a la aprobación del calendario académico y la fecha de los exámenes, nos tocaría como de aquí a unas 2 o 3 semanas su primer parcial. 19 de mayo. 19 de mayo. Bien. Hay la opción de darlo esa misma fecha mientras seguimos avanzando cardio, o hay la opción, depende de lo que ustedes puedan ponerse de acuerdo, si todos están de acuerdo, en que lo podamos dar. Terminamos este jueves y lo dan el lunes. ¿O prefieren el 19? Si me preguntan a mí, yo escogería, ya saben, yo no esperaría más que el frío. Yo diría directo, vamos a ver, y es más que pierde. Ay, doctor, bueno. ¿A ustedes no les gustan los retos? No, quiere que lo deje. ¿Por qué no le gustan los retos? ¿Ah? Me hubiese gustado escuchar, doctor, tómelo el primer parcial y el tercer mini parcial de esófago más y estómago. Ay, doctor.
Ya Ya. no quiere matar. No todo es medicina interna 2, tenemos Sí, otra materia. ¿No? Esa semana tenemos pediatría, tenemos gineco también. La semana es eso. Bueno, ¿mantenemos? No, ¿19? no vamos para el lunes. Que no sé, depende de ustedes, como les digo. Por mí fuera yo respeto directamente lo que se aprobó. Si me preguntan cómo hacían los años pasados, terminábamos el contenido y era examen. Terminábamos contenido y examen. El lunes, a ver, calendario. A ver, hagan una encuesta ahí en el grupo, ¿no es cierto? Pónganse fecha, hablen con Blas, pongan las fechas tentativas y si más del 80% está de acuerdo con esa fecha, lo hacemos. ¿Qué fecha? La que ustedes se pongan de acuerdo. Se pongan fecha, Porque no hay problema, su examen está listo. 19 de peso. El otro lunes se van a sorprender con su primer parcial. El doctor dice no, es el 19. Todos los temas que conocen, más exámenes, nada que ver. ¿De qué grupo? ¿Se ponen de acuerdo entonces ya? ¿Puedo hablar de la constancia secundaria? ¿De 15? ¿Ya entonces el lunes? ¿Ya está. Cuando hablamos de constancia secundaria se habla necesariamente de la teoría de la coagulación. Y esto, con el paso de los años, fue evolucionando. Antes se hablaba de la teoría clásica solamente de 4 factores, en la cual a partir de la protrombina se formaba la trombina y del fibrinógeno la fibrina y de ahí la malla de fibrina. Con el paso de los años aparecieron las teorías de las cascadas enzimáticas, donde había una vía intrínseca que verdaderamente se había demostrado y una vía intrínseca que solo se demostró in vitro. ¿Listo? Y con el paso del tiempo ya apareció una teoría celular donde había una fase de iniciación, amplificación y propagación de la coagulación, que vendría a ser casi similar a lo que es la cascada enzimática. Yo estoy seguro que ya todos la conocen, la cascada enzimática, ¿cierto? Sí. Era mucho. Recordando un poquito de los factores de la coagulación, ya entonces tenemos el factor 1, que es el fibrinógeno, el factor 2, la protrombina, el factor 3, la tromboplastina, el 4, el calcio, el 5, la procelerina, 7, proconvertina, el 8, el factor antimofílico A, el 9, el factor antimofílico B, el 10, el factor de Stewart-Power, el 11, antecesor termoplástico del plasma, el 12, el factor de Hackemann y el 13, factor estabilizante de la fibrina. Hay que destacar algo interesante. Lo interesante en relación a los factores de la coagulación está en relación al calcio. Está en relación al calcio. Y es que el calcio, al ser una vitamina y al tener una carencia del calcio, ya se evita de que se activen factores de la coagulación. Y cuando evito que se activen factores de coagulación ante un sangrado, eso significa que va a permanecer el paciente bajo sangrado. Puede ser muchas veces que al paciente sea necesario la transfusión de paquetes globulares o plasma fresco, crioprecipitado o algún hemocomponente que en su composición tenga quelantes del calcio y no se den cuenta. Los quelantes del calcio hacen más bien de que
te destruya o te elimine tu calcio que vos tengas. Por lo tanto, frente a un sangrado, lo que haría simplemente es hacer de que empeore un sangrado. ¿Listo? Entonces, en el tema de factores de coagulación, siempre tienen que ver la presencia del calcio. Está un poquito más con el tema de... Sí, hermano, está. Sí, sí pasa. A ver. Y otros hermanos, si quieren ver. Ya, entonces, con el tema del calcio, recuérdense que cuando hay calcio, entonces hay activación de los factores de coagulación, tanto para vía intrínseca y vía intrínseca. Lo otro que quiero que lo comprendan es referente al factor 3, el factor estabilizante de la fibrina. El factor estabilizante de la fibrina no se lo puede medir a través de ninguna prueba de la coagulación, ni de vía intrínseca ni de vía intrínseca. Al igual que en la hemostasia primaria, cuando yo tengo un trastorno de la hemostasia primaria por causa vascular, todas las pruebas de coagulación salen normales, ¿cierto? Cuando yo tengo un sangrado de una persona adulta mayor que me ha tocado varias veces y hago pruebas de coagulación, el paciente está con hematoma, ¿listo? Está con hematomas por todo el cuerpo y les piden todas las pruebas de coagulación, incluido plaquetas en el hemograma, y todas salen normales. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Te pregunto, ¿ya? Todo depende del contexto clínico. Y les comento, el paciente tenía alrededor de 80 años, vivía solo y agarró en la noche por ir al baño, no prendió su luz, se resbaló y se cayó de la parte lateral izquierda al suelo. Y cuando se cayó le comenzó a doler todo su brazo y agarró él solito, se levantó como se dice, fue al hospital y de ella llegó su familiar. Cuando llega al hospital y lo comienzan a revisar, se dieron cuenta que todo era un hematoma que se seguía extendiendo. Toda la parte lateral, en tórax, en pierna, en muslo, en glúteo, pero toda la mitad. Lo suben a piso y ahí es donde lo vemos. Y cuando lo vemos en piso, el señor no refería ya dolor, no tenía antecedentes de cardiopatía, no tomaba anticoagulantes, no tomaba aspirina. ¿Listo? Sí era un poco caquético el señor, por lo tanto había más fragilidad con el tema también de la piel, vitamina C, colágeno, etc. Hacemos todas las pruebas y todas salen negativas. Y entonces en ese momento yo digo, 3 pueden ser las razones. 1, dosifiquemos factor 5. 2, dosifiquemos factor 8. Y lo otro, si nos sale negativo, vemos el factor estabilizante de la fibrina. No quedamos limitados a factor 5, mucho más raro. Factor 8, estamos pensando en hemofilia, entonces APTTA tendría que estar prolongado, no está normal. Y lo único que hicimos fue, por descarte, es lo que agarras y sacas la conclusión de que tiene ausencia del factor 13 por descarte. Significa que descarté cualquier problema relacionado a la vasculatura, a la plaqueta o antecedentes patológicos, hepáticos, renales, todo. Y lo único que les dije, vamos a transfundirle crioprecipitados, que es el único hemocomponente que tiene factor 13. Y le transfundimos crioprecipitado. ¿Y qué creen? Para el otro día había reducido a más del 50% su hematoma en toda la mitad del cuerpo. Le volvimos a transfundir. En 2 a 3 días tendría entre un 15 y 20% ya de hematomas en su cuerpo. Y concluimos en realidad de que era un déficit del factor 13. Hay personas de que se hacen moretes de la nada a simples golpes y que se tienden. ¿Ya? Entonces piensen siempre en déficit del factor 13. ¿Ya? Entonces a eso es lo que me voy. Cuando hablamos de la hemostasia secundaria, el objetivo
es formar simplemente la malla de fibrina, que es la que envuelve finalmente al tapón plaquetario. ¿Ya? No vamos a hablar ahorita en este momento de la teoría celular porque ahí nos vamos a complicar. Cuando hay una ruptura del endotelio vascular y se expone el colágeno y se expone el su endotelio y el factor tisular se une al factor 7, se activa el factor 7 y de ahí pasa al factor 9, el factor 9 activa el factor 10 y en presencia del factor 5 la protrombina se convierte en trombina y el fibrinógeno en fibrina y finalmente da lugar a la malla de fibrina. Entonces es para reparar este daño del endotelio. La finalidad de la hemostasia primaria es formar el tapón plaquetario, la finalidad de la hemostasia secundaria es formar la malla de fibrina. No es destrozar la malla de fibrina, es formar la malla de fibrina. Nada más. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la cascada enzimática, la vía intrínseca, todos la deben conocer, ¿no es cierto?, parte de la activación del factor tisular, ¿ya?, que hace que el factor 7 se active, y por una parte el factor 9 también se activa y el factor 10 se activa en presencia del calcio. ¿Ya? Cuando ya llega el factor 10 activado, entonces gracias ya al factor 8 y en presencia del calcio también puede activarse el factor 10. Significa que si no hay calcio no hay factor 10. Si no hay factor 10 no hay como la protrombina convierte en trombina. Si no hay trombina, no hay también como haya más sustrato para que lleguen más plaquetas hacia la hemostasia primaria y ocurran la triple A, adhesión, activación y agregación. ¿Listo? Entonces, sí o sí es necesario que haya calcio. Cuando hablamos de la vía extrínseca, no se olviden que estamos hablando de toda parte del factor tisular. ¿Ya? Entonces, los factores que están relacionados a la vía extrínseca son los factores vitamina K dependientes. Los factores vitamina K dependientes son 2, 7, 9 y 10. ¿Listo? Entonces, esos factores yo los voy a medir laboratorialmente a través de una prueba que se llama tiempo de protrombina, donde el valor normal es de 11 a 13 segundos. Habíamos dicho que cuando sale fuera de su rango las pruebas de coagulación, yo no digo aumentado o disminuido, yo digo prolongado o alargado. Esos son los dos términos que se utilizan. ¿Ya? Cuando hablamos de la vía intrínseca, todo parte de un simógeno de alto peso molecular. Este simógeno de alto peso molecular va a hacer que el factor 12 vaya a activarse, pero esta activación es muy débil. Y entonces es acá donde aparecen las precalicrina que activan la calicrina y este impulsa al factor 12 que sea activado. Una vez el factor 12 se activa, hace que el factor 11 se active. Y al activarse el factor 11 que hace que el factor 9, luego el 8 vayan a activarse. Una vez se activa el factor 9 y 8, entonces ahí pasa a activarse el factor 10 y entra hacia la vía común. La vía intrínseca habitualmente es demostrada in vitro, ¿ya? Es a nivel in vitro que se ha demostrado, no así en humanos, ¿ya? Entonces ese es otro dato a tomar en cuenta. Entonces, los factores que están relacionados a la vía intrínseca, ¿cuáles vendrían a ser? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuáles son los factores que están dentro de la vía intrínseca? 12, 11, 9 y 8. 12, 11, 9 y 8. Esos son los 4 factores. ¿Listo? 12, 11, 9 y 8. Y es fácil reconocer sus alteraciones. Lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Cuando ya hablamos de la vía común, a partir del factor 10 activado, ya entonces vemos que el factor 5 de Leydig, ¿no es cierto?, va a hacer que la protrombina se convierta en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Y la trombina habíamos visto también que ¿dónde se produce? En la fase D. ¿Qué parte de la hemostasia primaria? En la fase D. Activación. ¿No es cierto? Habíamos dicho que 3 cosas son las que se producen.
La epinefrina, ¿Ah? la trombina, la epinefrina y el colágeno. Colágeno, son tres cosas. Y entre ellas la trombina. ¿Y la trombina servía para qué? Para más plaquetas. Amplificación de plaquetas. Entonces, cuando hablamos de la trombina, tiene que entender dos cosas. Primero, de que se necesitan grandes cantidades de trombina para que el fibrinógeno se convierta en fibrina. De ahí que en las fases iniciales, ¿por qué no se generan pequeñas cantidades de trombina? Se generan pequeñas cantidades de trombina a partir de la vía extrínseca. Llega al factor 10 y va a generar pequeñas cantidades de trombina. Pero si se dan cuenta, está todo relacionado vía extrínseca, ¡pum! Los dos chocan. Y cuando chocan ambos, ¿no es cierto?, es que van a generar más cantidades de trombina. ¿Cómo que sin impulsar la protrombina hacia la trombina? Y al impulsar recién es de que no solamente va a llamar a más plaquetas, sino que va a activar a otros factores de la coagulación. Si hablamos de la teoría celular, a partir de la trombina estaríamos hablando de una fase de amplificación. La fase de iniciación vendría a ser como una vía extrínseca, muy simple. La fase de amplificación es que gracias a las pequeñas cantidades de trombina se van a amplificar estos factores de la coagulación. Y entre ellos va a estar no solamente el 5 y el 8, que son los factores lábiles de la coagulación, que tienen que estar siempre, sino que también va a haber factor 9, va a haber factor 10, va a haber factor 11. ¿Listo? Y gracias a esos factores, entonces va a haber mayor sustrato nuevamente para que la vía intrínseca y vía extrínseca nuevamente puedan finalmente generar más cantidades de ¿qué? De trombina. Cuando se juntan grandes cantidades de trombina, el fibrinógeno recién comienza a fibrir. Así funciona. Y quien le da la estabilidad a esta malla de fibrina para que no se desintegre es el factor 13. ¿Y el factor 13 quién lo produce? ese no es el factor hidratizador de la ¿Quién lo produce? la plaqueta. Las plaquetas. Las plaquetas producen factor 13. Ese es el que hace que se crucen y puedan solidificarse para hacer la malla de fibrina. Exactamente, es lo que te va a mantener así firme, estable, que no se desintegre la malla de fibrina. ¿Listo? Factor 13. Pero para que se active el factor estabilizador de la fibrina se necesita trombina también, ¿no? Claro, por eso mismo ahí está la trombina. Necesitas trombina, necesitas plaquetas. Si no hay fibrina, es porque no hay trombina. Necesariamente a partir de la trombina el fibrinógeno se va a convertir en trombina. Otro detalle importante, cuando esto lo llevamos a lo que son las pruebas de coagulación, vía extrínseca, lo mido laboratorialmente a través del tiempo de protrombina, vía intrínseca, lo mido a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. Cuando llegan a la vía común hay otra prueba que es el fibrinógeno. El fibrinógeno. O sea, si se dan cuenta, entonces estoy midiendo mi hemostasia secundaria en 3 niveles. Extrínseca, intrínseca y aquí abajo. Casi al final de la formación del coágulo. Y si nos vamos más arriba es como que si acá arriba tuviéramos plaquetas, tiempo de sangría, ¿no es cierto? Plaquetas, tiempo de sangría y el tiempo parcial de tromboplastina activada, que también está aquí en este lado. Pero vamos a poner plaquetas y tiempo de sangría, hemostasia primaria. Abajo estamos tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, fibrinógeno. ¿Por qué es importante eso? Porque en ese mismo orden también pueden ir afectándose las pruebas de coagulación cuando hay un problema hepático. En ese mismo orden. Y si agarramos y sacamos esto que estamos hablando ahorita, cuando había el problema del dengue, siempre pongo ese ejemplo porque es muy buena la relación que se hace. Los pacientes que han muerto por dengue hemorrágico es porque no se ha manejado adecuadamente el tema de la hemostasia, de la terapéutica transfusional. ¿Qué era lo que bajaban en estos pacientes? ¿Cuál era el problema? Las plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, baja cantidad de plaquetas. Bien.
Pero el paciente sangra porque tiene baja cantidad de plaquetas, sí puede sangrar porque tiene baja cantidad de plaquetas. Es correcto. ¿De qué depende de que se vaya a formar finalmente esta malla de fibrina? Hemostasia secundaria. De la trombina. De que funcione tu hemostasia secundaria correctamente. ¿Cierto? Y para que funcione correctamente también tiene que haber trombina. Pero va a ser poca la cantidad de trombina que vas a tener. Sí vas a tener poca cantidad porque tienes pocas plaquetas. Es correcto. Esa poca cantidad saberla utilizar bien. Este de acá es el problema. Entonces los pacientes que han tenido problemas de sangrado agarran y le dan plasma fresco congelado, le brincan a la vía extrínseca. En el plasma fresco congelado tengo los factores de la coagulación que están relacionados a la vía extrínseca o vitamina K dependiente. 2-TP que se me alteren los corridos con plasma fresco congelado. En cambio, las alteraciones de la vía intrínseca a través de los crioprecipitados, a través del tiempo parcial de hemostatina activada. Pero ahí no está el detalle está en que yo debo suministrar esto. O gracias a esto voy a tener la presencia de la malla fibrina. Si estoy bajo un fenómeno autoinmune donde me están destruyendo las plaquetas y pongo más plaquetas, va a ser en vano, me va a caer más. Pero si yo hago que alguien que está queriendo comenzar a sangrar, agarro y hago que se mantenga ese coágulo ahí hasta que pase ese periodo, las probabilidades quizás le van a ser menores. Entonces tengo que transfundir lo que me va a dar como sustrato la malla de fibrina. Fibrinógeno, ¿dónde hay fibrinógeno? Los crioprecipitados. Entonces era al revés. Comenzar con crioprecipitados. Comenzar con crioprecipitados. Y después los crioprecipitados que lanzaste al plasma fresco congelado. Con los crioprecipitados estás viendo vía intrínseca y además fibrinógeno. Con el plasma fresco congelado estás llenando toda tu vía extrínseca, entonces ya tenés sustrato de factor de coagulación para formar tu malla de fibrina. Y de último, si tu plaqueta ya era menor a 10.000, yo tenía hasta con 6.000, sin ninguna gota de sangrado. Si es menos de 10.000, puedes hacerlo profilácticamente, quizás no te vaya a aumentar, pero puedes hacerlo. De último, la transfusión de plaquetas, no de inicio. Y ese error se comete eventualmente con el hospital. Entonces, eso tomar en cuenta. Tiene que haber también reguladores de la coagulación. Imagínense, esto se produce en situación fisiológica. ¿Qué pasa si se activa todo esto de forma patológica? Entonces estaríamos con toda una malla de fibrina dentro del vaso sanguíneo produciendo un trombo y una obstrucción, ¿cierto? Entonces tenemos que haber reguladores. Entonces ahí está, de reguladores, la antitrombina 3 que va a bloquear la trombina. Si no hay trombina, no hay fibrinógeno de fibrina. Entonces en el momento que se comience a activar, entonces ¡pum!, se comienza también a bloquear la producción de trombina. Está la antitrombina y están las proteínas C y las proteínas S, que son dos factores anticoagulantes de la vitamina K. ¿Ya? Entonces el inhibidor del factor tisular, la antitrombina 3 que bloquea la trombina, y las proteínas C y S. Bien, entonces ¿cuáles son los factores de la coagulación? Vitamina K pendiente, ya lo vimos, 2, 7, 9, 10, no se vayan a olvidar. La warfarina, antes se anticoagulaba con warfarina. Lo que hacía primero era pasarse heparina de bajo peso molecular, se administraba por al menos 2 días, bloqueaba el factor 10, si no hay factor 10 no hay trombina, entonces si no hay trombina no hay fibrinógeno en fibrina, conversión de fibrinógeno en fibrina, y yo lo que quería era evidentemente eso, ¿no? Evitar de que se me formen más placas o más trombos dentro de los vasos sanguíneos cuando administro warfarina en un paciente que ha tenido un síndrome coronario, que lo voy a mandar a la casa. O aquellos que tienen fibrilación auricular o han tenido accidentes cerebrovasculares o tienen megaaurículas mayores a 5 centímetros o tienen indicación de anticoagulación. La razón en aquel entonces, cuando hacíamos eso, era heparina, y al segundo o tercer día ya dábamos de entrada la warfarina. Entonces la warfarina inactiva la vitamina K.
Ahora, cuando inactiva la vitamina K, el primer factor en caer es el factor 7. Todos los factores de la población tienen una vida media. Y el que tiene vida media más corta es la vitamina, perdón, es el factor 7. ¿Cuánto es su vida media? 4 a 6 horas. El factor 7, que depende de la vitamina K. Entonces, la vitamina K, ¿dónde se absorbe? ¿Quién dijo? En el híleo, correcto. Para que se absorba la vitamina K, debo cumplir dos requisitos. ¿Cuáles son? Debo tener una buena flora bacteriana intestinal. Y segundo, debo tener sales biliares. Si no tengo esas dos situaciones, entonces no hay cómo se vaya a absorber la vitamina K para ir a activar los factores de recuperación a nivel del hígado, vitamina K dependiente. Tengo un proceso obstructivo en coledo, cuando llega sales biliares a nivel del hígado, la vitamina K no se absorbe. Si no se absorbe, no hay activación o se retrasa la activación de esos factores de recuperación y por lo tanto el resultado es politrombina prolongada. Lo metes en ayunas al paciente, le metes antibióticos, matas su flora bacteriana y pues no hay cómo también se vaya a absorber la vitamina K. Hace ileostomía, lo propio. Toda aquella situación que interrumpa su paso por el híleo o su anatomía va a traducirse en una prolongación del tiempo de protrombina. Entonces las proteínas anticoagulantes que dependen de la vitamina K, la C y la S, y vamos a adelantar un poquito. Una vez se formó la malla de fibrina, perdón, ¿sí? Una pregunta, ¿no nos pasaría a un paciente colesintonizado? Habría un déficit de igual manera para la vitamina K y lo mismo la proteína estuviera plagada. ¿Qué opinas? No, porque ya o sea, el bili ya pasa directamente del hígado al colédoco y directo al duodeno. La vesícula solamente Es un reservorio. un reservorio de sal de bilirrubina. No se produce ahí. No significa que me sacaron la vesícula y me sacaron las sales biliares. Sigue pasando. Sigue llegando hasta la vesícula. Pero un paciente con colelitiasis. En el paciente que tiene colelitiasis y tu vacinete, tu citis, colédoco, está obstruido, no hay cómo salgan las sales biliares hasta el intestino, hasta el hígado, y ahí es donde no hay cómo se absorbe la vitamina K. Si no hay cómo se absorbe la vitamina K y está prolongado el tiempo de protrombina y necesita ser operado porque está con un cuadro agudo, prolongado el tiempo de protrombina, pero no te va a dar anestesia, el anestesiólogo, porque te va a decir va a sangrar, tiene que ponerlo su porcentaje de actividad del tiempo de protrombina mayor al 80%, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué le van a dar? ¿Ah? Administrar vitamina K. No transfundir plasma, porque eso es bien cómodo. Transfúsame plasma. Esa era una lucha diaria que levantaba en el estudio. Transfúndame nomás plasma, ¿para qué le van a poner vitamina K y esperar 2 a 3 días? Y depende. Si es una colargitis, sí, está bien, es una emergencia, proceso séptico, vía biliar, tiene que entrar a quirófano urgente, ya, le voy a pasar plasma. Pero si no es una emergencia, pregunto, ustedes que son cirujanos todos, pregunto, la colelitiasis o colecistitis, o junta las dos, ¿es una emergencia quirúrgica, sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué? En relación, por ejemplo, a una apendicitis. ¿Ah? Sí. Bueno, yo lo veo que es una emergencia, ¿no? Porque puede haber una éxtasis biliar y puede ser una bronquitis y llevar una sepsis. De entrada no produce bronquitis.
Puede Una producir una urgencia. apendicitis ¿Ah? por la inflamación. ¿Es puede- una emergencia o no la Es colelitiasis? una urgencia. O sea, necesita que si ya estoy con un proceso agudo, fui por un cólico biliar, le hago una ecografía, veo sombra acústica, veo el cálculo ahí dentro de la vesícula, está inflamada la vesícula, está dolorida la vesícula. ¿Debo entrar a operar inmediatamente? No. La cirugía normalmente se programa. El programa, ¿por qué no es una emergencia? Vuelvo a preguntar. Porque no hay riesgo de que mate al paciente rápido. Fisiológica. ¿Ah? Si es En relación, por ejemplo, a una apendicitis. Si ese Porque, cálculo, doctor, doctor, está ¿ah? en Una perforación. Le puede producir perforación, una apendicitis, sí, pero ¿qué lo llevó a una perforación? Una obstrucción ¿Una obstrucción de qué? válvula ¿Qué se obstruyó? La irrigación. La irrigación. Irrigación ¿Y de- por qué se obstruyó la irrigación? Es muy poco irrigado. ¿Por qué qué? Es muy poco irrigado. Porque tiene circulación terminal, solo un vaso sanguíneo, le obstruís, no llega, no se oxigena, se gangrena, se perfora y listo. Por eso es una emergencia la apendicitis. En cambio, una colelitiasis no es circulación terminal, no es una emergencia. La razón. Entonces, por lo tanto, tranquilo, doctor, le voy a decir, vamos a ponerle su vitamina K, porque así reprograma y entra. Entonces le van a dar qué cosa? Vitamina K. Le des 10 o le des 20 miligramos diario, que es de 10 a 20 miligramos a dosis. ¿En qué tiempo va a actuar el tiempo de la vitamina K? De 48 a 72 horas es su tiempo de acción de la vitamina K. Significa que entre 2 a 3 días tienes que volver a pedirle un tiempo de protrombina. Si le administro vitamina K hoy día, le pido mañana a Pepe, voy a ver algo de mejoría. No, entonces no van a estar bien. O sea, Méndez le puse vitamina K ahorita 3 ampollas, mañana le pidámosle un tiempo de protrombina y ya mañana en la tarde lo opero. No va a cambiar nada, le ponga 10, le ponga 20, le ponga 30. No va a cambiar nada. ¿Ya? Entonces, grábense esa situación. ¿Ya? Una vez se formó la malla de fibrina, ¿ya? Entonces, mi organismo es tan sabio, va a detectar que ya está formado la malla de fibrina, que está reparado el vaso sanguíneo y se va a activar el activador tisular del plasminógeno. Y esto va a dar lugar a que se forme la plasmina, y la plasmina va a ser lo que va a destruir a la malla de fibrina y nuevamente va a hacer de que el vaso sanguíneo esté permeabilizado. ¿Cuáles han sido los dos objetivos de la hemostasia? Los vasos sanguíneos. ¿Perdón, cuál? Parar el Parar el sangrado. sangrado. Los vasos Y sanguíneos. permeabilizar el vaso sanguíneo. Entonces, aquí recién cumplís tu objetivo final. Entonces, la hemostasia se compone de hemostasia primaria, secundaria y activación del sistema fibrinolítico. Y miren, cuando destruís la malla de fibrina, entonces se liberan productos de degradación de la fibrina, que laboratorialmente lo puedo medir a través de qué prueba? Dímero D. Bien, entonces hay algo interesante acá, de que cuando una persona, yo tengo sospecha de una trombosis venosa profunda, ¿listo? Y un trombo que tengo en los miembros inferiores se rompe y se vuelve tromboembolismo. Embolo es el que viaja por la circulación, trombo es el que queda quieto. A partir de un trombo, un émbolo viaja por la circulación. ¿Ya? Entonces va a liberar productos de degradación de la fibrina. Entonces, por eso, cuando yo tengo sospecha de trombosis venosa profunda o de un tromboembolismo pulmonar, solicito dímero D. Pero el dímero D tampoco me confirma. Un valor positivo de dímero D no me confirma trombosis venosa profunda, tiene un valor predictivo negativo, pero tampoco me descarta. Pero si es negativo, sí me descarta. ¿Se entiende? Lo único que me puede permitir
es sumar criterios, un número D positivo con criterio de Wales mayor a 4 puntos, alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. Me suma criterios. Entonces, si tengo alto riesgo de tromboembolismo pulmonar, pues vamos a angioTAC pulmonar, el estudio gold estándar. ¿Qué es lo que hemos hecho con un paciente que está internado? ¿Cómo vemos? Aparte el digno la prueba. Los criterios. Criterios de Wales, WELLS. Bien, entonces acá, resumido, ¿no es cierto? Vía intrínseca yo mido a través del tiempo parcial de tromboplatina activada, vía extrínseca mido a través del tiempo de protrombina. Y finalmente acá el fibrinógeno que se convierte en fibrina. ¿Ya? Sabiendo entonces eso, vamos a ver los trastornos de la hemostasia secundaria. Los trastornos se manifiestan a través de hematomas o hematrosis que suelen verse en las alteraciones de la hemostasia, y la mayor parte de la patología hemorrágica está producida por un déficit de la producción, acuérdense eso, o exceso de consumo de factores de coagulación. Ustedes han debido escuchar el término coagulopatías de consumo. ¿Sí? En los procesos sépticos suele ocurrir eso. Coagulopatías de consumo de los factores de coagulación. Entonces, y esto puede alterar un solo factor, como ocurre en alteraciones hereditarias o en circunstancias más frecuentes como trastornos adquiridos. Lo vamos a dividir de esta manera, ¿ya? El trastorno que afectan la alteración de síntesis de factores congénitas, por ejemplo, enfermedades de Boville-Lebrun, hemofilia ABC o causas adquiridas como el déficit de vitamina K o hepatopatía. Estas pueden ser separadas o pueden ser parte de una sola. Un paciente hepatópata, yo puedo saber cuán avanzado está su problema hepático a través solo del coagulograma. Solo del coagulograma. Y en el mismo orden, de acuerdo a su vida media, cómo va ocurriendo, yo puedo saber cuán alterado está. Por ejemplo, yo digo que solamente es una hepatopatía crónica cuando solo el tipo de proteína me altera. Digo yo que es una hepatopatía avanzada cuando me altera el tiempo de proteína y además el tiempo parcial de proteína activada. Y digo que es una hepatopatía terminal del equivalente de un chimpulse, por ejemplo, si es alcohólica, cuando está el TP prolongado, el APTT prolongado, hay hipofibrinogenia y aparte plaquetopenia. ¿Se entiende? Número 2. Cuando se altera el TP y el APTT y yo sigo con vitamina K y no hay respuesta después de 3 días en ese control del TP, no hay respuesta al tiempo de proteína que mejore, no va a mejorar nunca ese TP. Ese es un dato que te dice ya cronicidad también del proceso hepático. ¿Ya? Consumo excesivo de factores en la coagulación intravascular diseminada o inhibiciones de la coagulación en procesos autoinmunes. ¿No es cierto? Que puede ser del factor 8, que puede ser del factor 5, etc. Y esto que es lo que me gusta y es facilito interpretarlo. ¿Ya? Entonces, cuando les llegue a ustedes un coagulograma para valorar la hemostasia secundaria, entonces por ejemplo pueden tener este patrón. Si el tiempo parcial de tromboplastina activada está prolongado y el TP está normal, entonces ¿dónde va a estar el problema? En la vía intrínseca. Miren, esto solamente debería ser vía extrínseca. Y todo esto de acá es la vía intrínseca. ¿Listo? Y esto es fácil poder demostrarlo, ¿no? Porque yo puedo tener o alteraciones en el factor 11, o en el factor 9, o en el factor 8. ¿Listo? Entonces, si tengo déficit del factor 8, ¿qué se llama? Hemofilia. Si tengo déficit del factor 9, si tengo déficit del factor 11, entonces, por lo tanto, una de las alteraciones más frecuentes de la prolongación del tiempo parcial de tromboplastina activada son las hemofilias. ¿Y en quiénes lo puedo detectar si es una condición hereditaria? Habitualmente en los bebés cuando están comenzando a gatear. Si mucho se les moretea la rodillita o lloran cuando están gateando demasiado, soliciten tiempo parcial de tromboplastina activada.
hay un alto porcentaje de pacientes hemofílicos que no son diagnosticados porque no piden la prueba inicial, que es el tiempo para hacer trombocina activada. Una vez yo sé que está prolongado, ahí avanzaré. Pediré dosificación de factores específicos del 8, 9 y 11. ¿Listo? Pero la sospecha inicial a grandes rasgos de ustedes ya está hecha. Y el segundo es la enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Entonces, los pacientes hemofílicos, alteración de la síntesis congénita de factores ligados al sexo. En la hemofilia A hay una frecuencia entre 1 de cada 5.000 nacidos vivos. El déficit de factor 8, el factor 8, habitualmente ¿dónde se encuentran? En los crioprecipitados. No se olviden, factores vitamina K dependientes 2, 7, 9 y 10, ¿dónde se encuentran? Hemos dicho en qué hemocomponente, plasma congelado. El resto de los factores están en los crioprecipitados. En otros países hay directamente ya el aislamiento de factores propios deficitarios que se le administran. En nuestro país, lastimosamente, no tenemos todavía un banco exclusivo para eso. Por eso es que sufren mucho los pacientes hemofílicos y se le tienen que transfundir crioprecipitado, ¿ya? En hemofilia B tienen una frecuencia de 1 en 30.000 nacidos vivos y en este caso el factor deficitario vendría a ser el factor 9, donde hay más en el plasma fresco congelado. Hemofilia C vendría a ser el déficit factor 11, donde hay más en el plasma fresco congelado. En relación a si es leve, moderada y severa, depende en realidad de la actividad normal del factor antihemofílico. Vale decir, factor 8, factor 9 o factor 11. ¿Cuál es el factor que es el deficitario? Y de acuerdo a la cantidad del factor que se encuentre, entonces va a estar directamente relacionado. Si tengo más del 5% del factor antihemofílico sería leve, si está entre 1 y 5%, moderada. Si tengo menos del 1%, o sea, hay una ausencia del factor antihemofílico del 100%, entonces sería acá. ¿Se ve? ¿Se entiende, no? Entonces, los que son severos, miren la forma de manifestarse. En maltrosis llevan los sangrados, llevan sangrado de varias articulaciones, llevan a la anquilosis, inclusive la destrucción con deformidad de las articulaciones. La hemofilia moderada puede comprometer una articulación y en la leve compromiso articular es casi ausente. Son más en las zonas de contacto donde hay la presencia de los hematomas. En la hemofilia hay una historia familiar, solo el 70%, el 30% no tiene historia familiar y se produce por mutaciones genéticas. La hemartrosis de repetición lleva a la anquilosis articular, como les mencionaba. Puede haber sangrados de los faringes, sistema nervioso, ileozoas o sangrados retroperitonales. Y esto es interesante. Puedo yo tener un paciente en shock hipovolémico sin evidencia de sangrado en pacientes hemofílicos y estar haciendo un hemoperitoneo. Es realmente complejo en estos pacientes. Resulta que estaba echado en su cama, a muchos pacientes hemofílicos hemos manejado en el hospital, echado en su cama 11 de la noche y de repente se durmió leyendo incluso su cuaderno acá encima, su texto, su libro. Después de un tiempo agarró y le comenzó a doler la barriga, comenzó a sudar frío, comenzó a tener mareo. Y entonces comenzó a sentirse el pálido y a sudar más frío. Habló a sus familiares y lo llevaron al hospital. Cuando lo llevaron al hospital estaba hipotenso, taquicárdico, pálido, sudoroso, confuso. ¿Listo? Le dolía el abdomen, no había datos de irritación peritoneal, le hacen ecografía abdominal, líquido libre, agarran, hacen punción, sangre. Transfusión del factor antihemofílico deficitario y a quirófano adrenales. ¿Listo? Entonces hacen sangrados retroperitoneales o del ileosoma. Entonces el tratamiento en relación al factor que está deficitario. Luego la enfermedad de von Willebrand, bueno, que esto ya lo vimos, incidencia de 1 o 2% de población mundial, herencia autosómica dominante. A ver un poquito, hay una sustancia que se llama desmopresina, que habitualmente se lo
se lo utiliza en los pacientes que tienen secreción adecuada de hormonas antidiuréticas, ¿ya? Pero en este caso lo que hace, perdón, Síndrome de SIDA. sí, síndrome de secreción adecuada de hormonas antidiuréticas. Y en este caso lo que hace la desmopresina es hacer que lleguen más plaquetas al lugar donde está la lesión. Simplemente atrae más plaquetas, como un amplificador de plaquetas funciona. ¿Listo? Cuando hay sangrados de cavidades ya establecidos o cuando hay shock hipovolémico establecido, eso hay que tomar en cuenta también el tema de los medicamentos. Yo debo utilizar medicamentos que eviten de que me destruyan mi malla de fibrina. Entonces se llaman medicamentos antifibrinolíticos. Y dos son los medicamentos, el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico. ¿Listo? Entonces cualquiera de ellos dos se puede utilizar. ¿Ya? Si el tipo de protrombina está largo y los demás tiempos están normales, entonces plantéense siempre principalmente un problema hepático, ¿listo? Como la causa principal. Bien, en relación a la vitamina K, ya hemos dicho, factor de vitamina K dependiente, las reservas son limitadas durante 2 semanas y en consecuencia esta deficiencia es uno de los efectos más comunes en pacientes hospitalizados nutricionalmente agotados. Un paciente, por ejemplo, con pancreatitis aguda y que está en NPO, yo debo ver la forma rápidamente de ir restaurando la nutrición enteral o fisiológica. E incluso se ha visto de que si estoy con nutrición parenteral, debo también, aunque sean líquidos, pasar a través de una sonda de alimentación enteral que llegue más allá de la segunda porción guiada. ¿Listo? Entonces es importante siempre aquello. Bien, entonces hay deficiencias si hay una dieta inadecuada, uso de antibióticos, síndrome de ictericia obstructiva, mala absorción o los recién nacidos prematuros, ¿no? Bien, ¿qué tipo de hepatopatías alteran la hemostasia? Hepatopatías agudas fulminantes, proceso hepático crónico, enfermedades biliares. Ya les comenté entonces el orden en que se alteran las pruebas, primero el tipo de protrombina, luego la PTT, luego de último el fibrinógeno. Los mecanismos, bueno, por alteraciones de la síntesis de los factores, trombopenias asociadas por el hiperecremismo, o coagulaciones intravasculares diseminadas, ya, por factores activados, activación prematura del factor tisular, la necrosis de los hepatocitos, o una hiperfibrinolisis asociada que hacen que lo lleve a una hipofibrinogenemia. El término coagulación intravascular diseminada habitualmente se habla cuando todas las pruebas de coagulación, tanto de hemostasia primaria y secundaria, están alteradas, partiendo desde las plaquetas. Tengo plaqueta baja, tengo tipo de sangría prolongada, tengo tiempo de protrombina, tipo parcial tromboflatina activada, tengo fibrinógeno caído. Entonces si tengo todas esas alteraciones, entonces directamente yo puedo decir que estoy frente a una coagulación intravascular diseminada. Hay una coagulopatía de consumo. ¿Alguien alguna vez de ustedes ha visto una CIP? ¿Ha presenciado alguna vez? No. Resulta de que los lunes a veces para mí son un poco caóticos porque los fines de semana para los pacientes en el hospital es terrible porque los puedes dejar el día viernes estable y para el día lunes descontrolado. Para los que van lunes se han podido dar cuenta cómo me quieren sacar de mis cabales. No. Y un día lunes agarro y llego y siempre pregunto, ¿hay algún paciente que necesita verse en este momento por la gravedad? Y me dicen que sí. Cuando voy y lo veo, el paciente estaba entubado, el paciente por el tubo de traqueotomía, mientras lo ambuceaban, salía sangre. Me habían ajustado, obviamente, el tubo de traqueotomía estaba ajustado hacia atrás con una gasa y en todo su trayecto era hematoma. Había una piel marmórea en todo el cuerpo secundario del proceso séptico y habían en las regiones periféricas sus dedos eran cianóticos. Y
Cuando agarro y le digo, déjame su laboratorio, y me fijo, tenía plaquetas 50.000, TP incoagulable, PTT 5 minutos, filinógeno 20, así. ¿Se han hecho con esto? ¿Ya le han confundido algo? ¿Le ven? No, estamos esperando que terapia intensiva nos diga para pasarlo allá. ¿Y desde qué hora? El paciente se descompensó desde la medianoche. Desde la medianoche hasta ahorita no han hecho nada. Ni un plasma, ni un filinógeno, ni nada le han pasado. Nada le habían pasado. Pero nada es nada. En ese momento, llame al servicio transfusional, traiga 2 plasmas, 2 críos, 2 plaquetas, rápido. Pucha, o sea, estuve como una hora. Cuando lo trajeron y comenzaron a transfundir la SEPAC. Meta reanimando, sale del paro. Lo estaban llevando a terapia intensiva y en el pasillo vuelve a hacer paro. Lo vuelven a reanimar, sale, baja a terapia, lo conectan a la máquina y todo aquello, sube la residente y me dice, usted volvió a hacer paro y falleció. La coagulación intraocular diseminada tiene una mortalidad mayor al 50%. Y si no actúan rápido, ese paciente se va a morir, tiene una altísima mortalidad. Y el tema va de que tenéis que rápidamente discriminar si se trata predominio del factor hemorrágico o factor de formación de trombo. ¿Ya? Y ahí es donde puede tener estas dos situaciones. Era muy parecido a el que tenía. Muy parecido. Sangraba por todo el tubo, era llenito de sangre. Su cara llena de hematomas, ¿no? Su cuello era demasiado hematizado porque le habían colocado vía central y hizo un hematoma en todito el cuello. Horrible. Y si entran y operan, no se van a topar con eso. O puede tener la otra habilidad, tendencia a formación de coágulos. ¿Cuál es el que predomina? Dependiendo de cuál sea el que predomine, el tratamiento va a ir dirigido. Predominan sangrados, tendrás que transfundirle. Predomina formación de coágulos, no hay evidencia de sangrado, entonces irás anticoagulante. Y la forma de manifestarse es muy variada. Fiebre, sangrado de piel, mucosa, sitio de punción, hematomas, hemorragia, epistaxis, manifestaciones trombóticas, enfermedades, aterosclerosis, alteraciones hemodinámicas que llevan al shock, etc. Y absolutamente todo está alterado, todas las pruebas de coagulación. ¿Listo? Entonces, acá lo ideal siempre es priorizar la terapéutica transfusional, la reanimación hemostática. Y para eso deberían haberse basado en ese paciente inicialmente a través de la estabilización hemodinámica, a través de la escala del shock. ¿Qué grado de shock hipovolémico está teniendo ese paciente? Al margen de que es un paciente séptico grave, ¿listo? Yo debo manejarlo de la otra manera igual. Entonces voy a priorizar la terapia primero con cristaloide o la terapia hemostática, de acuerdo al grado de shock que tenga el paciente. Si es un grado 4, priorizo la reanimación hemostática antes que la reanimación con cristaloide. ¿Por qué? Porque en el grado 4 está en la entrada de la triada de la muerte. ¿Cuál es la triada de la muerte? Rápido. Acidosis, hipotermia y acidosis, Más cerca. Se llama coagulopatía. hipotermia. Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Por lo tanto, detectan que están menos de 35, las temperaturas rápidamente tienen que llegar a las soluciones y luego tienen que ser tibias. ¿Qué pasa cuando la temperatura está menos de 34 grados centígrados? Menos de 35 hacia 34. ¿Qué ocurre con las proteínas? ¿Ah? Desnaturalización de las proteínas. ¿Y eso se traduce en qué? Disminución de factores de coagulación, mayor tendencia a sangrado, arritmia, etc. Doctor, no entendí, la coagulación intraocular se puede presentarse como sangrado y como trombo, algo así. Las dos variantes. Puede tener las dos variantes. Al mismo tiempo puedo tener No. eso No. no entiendo. Tiene que ver en ese paciente cuál es la variedad que tiene.
o predominan sangrados o predominan fenómenos trombóticos. Lo que son con factores trombóticos están más los pacientes cianóticos y no hay evidencia de sangrado visible. Puede tener hematomas, pero no hay sangrado visible. Y ahí entras en la disyuntiva. Estás con toda la prueba de la coagulación alterada, pero tienes fenómenos trombóticos y le tienes que dar anticoagulante. Háganlo, a ver, quiero ver. Después de un fenómeno trombótico, ¿puedo entrar en un fenómeno de sangrado, doctor? Puede ser. Que les hagan anticoagulantes. Es tremendamente complicado. ¿Cuáles son las enfermedades que están asociadas a los procesos sépticos por genes gram negativos, hemopatía maligna, tumores sólidos, hepatopatía, complicaciones obstétricas, picaduras de insectos, venenos de serpientes, accidentes transfusionales, enfermedades autoinmunes, y ahí está también el dengue? ¿Ya? Ustedes se van a fijar siempre que yo veo pacientes así graves con pacientes sépticos, yo soy el primero en pedir coagulograma y evalúo toda la hemostasia secundaria con fibrinógeno más. En el momento que yo veo que el fibrinógeno está cayendo en la PPT, a este paciente es de polopatía de consumo y se va a complicar, cuidado que vaya a una cita. Entonces, yo no permito que esos pacientes en mi sala vayan a hacer. ¿Entienden? Entonces no permitan tampoco ustedes. ¿Qué otro aprendizaje van a sacar de esto? De que las valoraciones preanestésicas muchas veces quizás ya hemos tenido igual reuniones para consensuar y todo aquello, pero el anestesiólogo habitualmente para decir si está apto para la cirugía solo valora el PPT y las plaquetas. ¿Por qué no pide PPT y fibrinógeno más? ¿Qué tal que sea un paciente hemofílico y su PPT prolongado? Entonces siempre deberían pedirse a PTT, ¿no? Ajá, así es. Bien, entonces miren, tratar la condición de base, sea plana, considerar plaquetas, crío o heparina, mira, está la opción en caso de gangrenas incipientes o arteriocenosis. El tema de los hemocomponentes lo vamos a ver en la siguiente clase y un par de casos clínicos. Paciente de 6 años de edad que llega a su consultorio traído por su mamá con antecedentes sangrados persistentes, post-extracción dentaria. Ustedes le pidieron un coagulograma y los resultados reportaron APTT 80 segundos, tiempo de sangría 15 minutos, plaqueta y fibrinógeno normal. ¿Qué trastorno de hemostasia está involucrado? Primaria y secundaria, ¿no es cierto? ¿Qué probable patología tenga este niño? 2 miligramos, ¿cierto? Afecta a TP y a PTT. Muy bien. Vamos a irnos a unos casos que son más hechos. Paciente de 35 años presenta antecedente de ictericia y colelitiasia serosa hermana asociado a dolor tipo cólico que no cede a la medicación con antiespasmódicos. Se solicita laboratorio preoperatorio, bilirrubina directa de 4, indirecta 0,8, coagulograma, tiempo de sangría 3 minutos, plaquetas normales, TP 25 segundos, APTT y fibrinógeno normal. ¿Qué trastorno en la hemostasia es? Secundaria. Causa del trastorno de vitamina K. Tratamiento. Paciente 8 meses de edad que llega a su consultorio traído por su madre antecedente que reitera desde que el niño gatea las rodillas se bloquea y se le hincha con equimosis y hematoma. Ustedes le pidieron un coagulograma y el resultado es tiempo de sangría 3 minutos, plaqueta normal, TP 12 segundos, PTT 2 minutos, fibrinógeno 300. ¿Qué trastorno de la hemostasia? ¿Cuál es la causa? Hemofilia, pero hay que hacer una prueba. Sospecha de hemofilia. Sí. Bien. Paciente 65 años
pesa 70 kilos, presente mordedura de serpiente, hace 4 horas llega a la emergencia presentando edema en miembros inferiores izquierdos, signo de equimosis y hematomas y signo de mordedura en el dorso del pie. Hemoglobina de 10, esquizocito en la lámina, 12.000 leucos, callados, 67% segmentado, de 70, creador 3, coagulograma TP incoagulable, ATTT 70 segundos, fibrinógeno 20, plaquetas 60.000 y tiempo de sangría 12 minutos. ¿Qué trastorno de la hemocracia? Primaria y secundaria. Tiempo de sangría, Todo. Causa del trastorno. El fibrinógeno está abajo. Causa de este trastorno. La serpiente, ¿a qué problema lo llevó? ¿Cómo son los nombres? ¿Qué es lo que está teniendo esta persona? Sí, una coagulación radicular diseminada, inclusive hasta con hemólisis. ¿Sí? Bien, el último. Paciente de 35 años, pesa 70 kilos, multípara que llega a la emergencia. Esto no va a pasar es. Paciente de 52 años de edad llega a la emergencia desorientado e incoherente. Presten atención a este caso clínico. Desorientado e incoherente. Está histérico, bilirrubina total de 13. GPT 120. Antecedentes de mielina en 6 oportunidades y hematemesis. El examen físico se observa un abdomen abombado, signo de ascitis a la palpación, asociado a equimosis y hematoma en miembros superiores e inferiores. Un hemograma con hemoglobina 6,5, PA 7040, frecuencia cardíaca 125, coagulograma TP 20 segundos, PTP 55 segundos y fibrinógeno 180. Recuento de plaquetas 100.000 y tiempo de sangría 5 minutos. ¿Y qué piensan en todo este cuadro clínico? ¿Qué piensan de cada problema? Shock hipovolémico, ¿no? ¿Qué grado sería? 4. Grado 4. Bien. Es un grado 4. Este paciente con alto compromiso de vida, ¿no? Si fuera su presión normal, diría que es un tren, ¿cierto? Ya. ¿Le creo o no le creo? El paso entre estable hemodinámicamente e inestable hemodinámicamente, el paso, la línea que divide, ya es entre el 2 y el 3. Entre el grado 2 y el 3. Hasta el grado 2, 1 y 2 es estabilidad hemodinámica. A partir del grado 3, inestabilidad hemodinámica. Y lo que parte esa línea es la presión arterial. Significa que cuando comienza a caer la presión arterial ya está en un grado 3. ¿Se entiende? Bien. Pero acá lo que mejor fue el estado de conciencia. Si yo tengo una presión arterial normal, puede ser que tenga un grado 2. ¿Listo? Pero hay un detalle. ¿Por qué tiene alteración de la conciencia? Vamos, rápido a la conclusión. Repito. Vamos, encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. Está histérico. ¿Por qué está histérico? Y está con melena por un problema hepático, lo más probable. ¿No es cierto? No me dice ahí si es bilirrubina directa, indirecta, pero sí me dice que hay ascitis. Si hay ascitis, lo más probable es que sea por una hipertensión portal. Si hay hipertensión portal, tengo dos cosas acá. Varias esfágicas. Tiene más probabilidades de sangrado. Entonces, ¿qué es lo que he tenido acá? Hematemesis. Entonces, paciente con complicaciones crónicas de una hepatopatía. ¿Listo? Entonces, así tiene que ser visto el tema del razonamiento, ¿ya? Muy bien, chicos. Aquí llegamos, es hermoso, lindo. El día jueves terminamos con terapéutica transfusional. Tengo sus exámenes. ¿Quieren verlo o están con sueño? Quiero verlo. ¿Sí?